Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Abraham? Hola, ¿qué pasa, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Te pillo currando? Tiempos sin vernos. Sí. Bueno, pues voy a hacerte unas preguntas, ¿vale? A Muy ver qué bien. tal queda. Venga, Mm, genial. una pregunta muy profunda. ¿Cuándo supiste que querías ser guionista? Esa me la sé. Pues mira, fue cuando debía tener, yo qué sé, tendría pues 9 años y mi padre me llevó a ver la Guerra de las Galaxias y de repente cuando en el momento en el que aparece Darth Vader ahí, ese momento en el que aparece, se rompen las puertas, se abren las puertas y aparece Darth Vader con las tropas de asalto blancas y todo el contraste de lo blanco con lo negro y todo ese rollo, ahí dije, ostras, yo esto es lo que quiero hacer ya para toda mi vida. Y ahí fue donde decidí que era lo que más me gustaba. O sea, que era perfecto. Que, vamos, que fuiste un guionista salido de Star Wars. Sí, totalmente, totalmente. ¿Pero ya sabías que querías escribir historias o...? Sí, 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 sí. Yo creo que imagino al principio siempre piensas, como no tienes mucho conocimiento, menos con 9 años, que no sabes lo que es, nada, no tienes conocimientos de lo que es la profesión, pues piensas que lo que quieres hacer es eso y dices, bueno, pues imagino que pensaba que quería ser director, ¿no? Quería Mm. ser un Spielberg o quería ser un George Lucas o algo de eso, porque no tienes muy claro, pero luego con el tiempo, según pasa por los años, pues ya te vas orientando hacia lo que tú crees que vales más. Y entonces ahí sí, claro, me di cuenta de que lo que me gustaba era el guión, que no tanto a lo mejor la dirección o otro tipo de cosas, sino que lo que me gustaba era contar historias y hacerlas y crearlas. ¿Y qué estudiaste para conseguirlo? Pues yo estudié en la Universidad de la Vida. La vida college. Sí, la vida college. Pues no estudié en nada, no estudié en ningún. Bueno, es que realmente en la época nuestra no había nada, no había sitio donde Mm. estudiar este tipo de carreras. Sí que en su momento hice eh, en una universidad privada, bueno, sí, una universidad, en una escuela privada de estas hice un curso de realización y cosas de esas para prepararte, pero que están muy bien porque es verdad que tenías mucho más conocimientos al final que la gente que salía de una carrera de imagen y sonido. Pero eso no te servía para ser guionista, te servía pues, bueno, para tener conocimientos de la televisión y todo eso, pero a nivel de guión totalmente autodidacta. Pero yo creo que como nos ha pasado a mucha gente de nuestra edad, Ujú. ¿no? No han existido cursos ni másters, que es lo que tienen ahora la gente, ¿no? Bueno, nosotros Mm. no teníamos nada de eso y teníamos, pues, un poco, salíamos de la nada, ¿no? Un ¿Y poco, cómo empezaste? ¿Cuál fue tu primer trabajo como guionista? pues mi primer trabajo como guionista, además, yo siempre recuerdo la anécdota de cómo fue, porque yo me acuerdo que estaba trabajando bueno, no llevaba ni un mes y pico, trabajando en una empresa de venta de vídeos de vídeo profesional. Y era una empresa de fotografía, pero vendía vídeos profesionales y entonces tenían una tienda por ahí por la zona de Valleca y yo era un comercial que llevaba 2 meses o un mes y pico vendiendo vídeos profesionales, o sea, vídeos de, pues eso, a pequeñas cadenas locales, a productoras, monitores, vídeos y cosas de esas. Y de repente me recibí la llamada de Eduardo Ladrón de Guevara, que es el que luego más tarde hizo Cuéntame, y que en aquel momento era uno de los guionistas más importantes de España, porque era el que hizo Manos a la Obra, perdón, Manos a la Obra, no, Los Ladrones van a la oficina, bueno, tenía 2 o 3 series bastante importantes en aquella época. Y me llamó para entrar a trabajar en Prime Time, que era la productora de María Lázaro. Y entonces cuando me llama me dice, no, que me gustaba una cosa que hiciste, bueno, que quería que entrases como guionista. Y yo como acababa de entrar a trabajar en la empresa esta de vídeos, le dije, pues que yo acabo de entrar a trabajar aquí. Me da un poco de palo decirles justo que me voy cuando llevo un mes, nada más. Y me dice, bueno, pues nada, pues no sé, piénsatelo y no sé qué. Y yo, bueno, que no puedo, no sé qué tal. Entonces le cuelgo y según le estoy colgando digo, pero ¿qué cojones estoy haciendo? Que inmediatamente le volví a llamar y le llamé y le dije, oye, que sí, que no, que me voy, que nada, que ha sido un lapsus mental, que me he vuelto loco, que sí, que me voy. Y empecé ¿Qué qué es lo que había visto tuyo para que te llamara? pues lo primero que vi fue yo hice un monólogo, cuando no existían los monólogos, en comedia, como una especie de monólogo en comedia de una carta, pero no una carta, entonces una carta muy cachonda, debía serlo, y le hizo mucha gracia. Entonces me dijo
que me quería conocer y tal. Luego le envié una serie que había escrito y le gustó mucho cómo escribía y tal, y me dijo que me quería para el equipo. Y, y nada, y ahí O estoy, sea, que tú el empecé. monólogo se lo enviaste a él. Sí, bueno, lo envié a muchísimas productoras, lo envié a mucha Claro. gente. Envié a todas las productoras que conocían, pero fue el único que me llamó. Mm, ¿Sabes? Era una carta como de presentación. Claro, yo no tenía nada con que, bueno, tenía esta serie, pero claro, no sabía cómo entrar, porque ya te digo, en aquella época no había pruebas, no había nada, no tenías conocimientos de cómo poder entrar como guionista en ninguna serie. Luego sí ya vino Globo Media, que ya estandarizó todo un poco, lo industrializó y ya sí que se empezaron a hacer más series de forma más mecánica, entonces ya podías entrar porque tenías pruebas, podías hacer una prueba, podías hacer ese tipo de cosas, ¿no? ujú. Al principio nada, entrabas un poco a puerta fría, era totalmente a puerta fría. O sea, que Y, funciona. O sea, que los seguidores de Creamundi vean que a veces eso funciona también. Es complicado, pero puede funcionar. y de hecho yo en un máster de estos que estuve haciendo hace poco, se lo decía a los chicos que además ahora yo creo que es todavía más importante, porque hay muchísima más competencia Claro, y hay mucho, es verdad que tienes más posibilidades, pero es verdad que el mundo está muchísimo más abierto. Entonces, a todos los que quieran ser guionistas hay que decirles que sí, que tienen que ser lo más originales posible y llamar la atención en lo que puedan, porque eso sí que se está buscando ahora. Vamos a intentar... claro, eso te estás adelantando a mi siguiente pregunta, que es, ¿qué consejo le darías a alguien que ahora esté pensando en ser guionista? Pues que lo deje, que, a ver, yo lo diría que fuese muy pesado con productoras, con canales, con todo el mundo, que curre mucho, que saque muchas ideas y que sea lo más original que pueda. Que sea lo más original que pueda y que llame mucho la atención en cualquiera de los formatos. O sea, no solamente en cómo es la serie en sí, que sea una historia original, sino el cómo lo vendes. ¿Sabes? Porque, claro, tienes que competir con productoras muy potentes, muy fuertes, que tienen casi como el cupo cerrado, ¿no? Con las plataformas y con las televisiones. Entonces, para que tú puedas entrar ahí, entrar en una plataforma o entrar incluso en una productora, tienes que llamar mucho la atención para que entres. ¿Sabes? Y Sí, que, y lo que tampoco... importante Y es que tener una serie con diferencial, ¿no? Un proyecto con diferencial a no- lo que se hace habitualmente. Sí, sí, pero que nosotros antes lo que hacíamos era, lo diferenciar era la propia historia, ¿no? O sea, a lo mejor Mm, tú cuando hiciste Parrot, tú tenías un diferencial muy bueno, ¿no? Que era eso, el Parrot. O sea, que esto llama mucho la atención ya por sí. Yo lo que digo es que aparte de eso, si tienes eso, guay. Pero si no tienes eso, que también lo potencies pues con un vídeo, como ahora las redes sociales. eh, yo creo que la gente de ahora, nosotros estamos un poco talluditos, pero bueno, yo creo que la gente de ahora, los chavales, eh, tienen más conocimientos a nivel audiovisual de poder hacer un vídeo, de poder hacer mm. cosas en presentaciones mucho más potentes de las que podíamos hacer nosotros. Entonces a eso también que te puede Claro, ayudar, ¿sabes? Ese tipo de cosas, sí. muy bien. Viendo tu trayectoria, acabas de estrenar Los Hombres de Paco, formando parte del equipo de guión. Mm, Has hecho muchas series de comedia. sí. ¿Cómo de cómodo te sientes escribiendo comedia? Pues a ver, es que la comedia, tú ya sabes que es el género más difícil que hay, porque ahí todo el mundo opina, es que es que es tan subjetiva la comedia que a lo que a uno le hace gracia, a 100.000 puede no hacerle gracia, y lo que a ti no te hace gracia, a 200.000 sí le puede hacer gracia. Entonces yo creo que es el, el- el formato más complicado. Eh, a mí me gusta hacer comedia, pero ya te digo que hay momentos en los que lo pasas mal, porque es verdad que como no cojas el tono, lo sufres mucho, porque es que no sabes ni por dónde te viene. O sea, como no cojas el tono, es que no sabes, o sea, es que no sabes ni por dónde vas, por dónde va el guión. O sea, y aparte te sientes muy frustrado porque sabes que cuando tú escribes el guión, lo que vas a ver luego o cuando lo veas en pantalla o cuando te pasen si no eres el creador de la serie, te lo van a pasar y te lo van a ver cambiado entero. Entonces es muy frustrante en ese sentido porque tú dices, coño, pues a mí me parece gracioso. Y a ellos no les parece gracioso. Pero O sea, bueno, yo suelo manejarme bien en la comedia. digamos que se puede llorar mucho escribiendo comedia, ¿no?
Sí, sí, pues yo no mucho escribiendo comedia, efectivamente. Sí, sí, sí. Eh, o sea, ¿consideras que hay una fórmula para escribir comedia? Yo creo que no. O sea, yo creo que no, ni idea. Yo creo que hay, te diría que la sorpresa, o sea, buscar la sorpresa dentro de la situación, ¿no? Algo que te llame mucho la atención, pero claro, es que es complicado porque tanto en los diálogos puedes hacer unas líneas muy divertidas, pero que son originales, pero es que a lo mejor hay gente que no le hacen ni puñetera gracia. Yo te digo, o sea, es que me parece muy, muy complicada la comedia y creo que es, de hecho, justamente esa pregunta me parece muy interesante porque creo que es de los pocos esto, géneros que no tienen una fórmula. O sea, porque tú puedes hacer comedia de lo que sea. Puedes hacer comedia de una persona con cáncer, puedes hacer un drama de unos tíos que se quedan metidos dentro de un avión, ¿sabes? O puedes hacer comedia de cualquier cosa, pero, pero, pero la comedia en sí es que no sabes, no sé, no sabría explicar por qué algo es gracioso, ¿sabes? Porque me parece que es el género más subjetivo de todos. ¿Y eres de comedia con mucha verdad, como se dice, o de comedia disparatada? A mí me gusta todo, toda la comedia. Por eso, yo creo que también por eso soy un poco. No puedo dar muchas lecciones sobre la comedia porque a mí me gusta toda la comedia. Me gusta desde la comedia más disparatada, tipo aterriza como puedas y agárralo como puedas, y luego me gusta comedia como puede ser Cuando Harry encontró a Sally, o comedias más eh, como Grand Canyon, incluso, que tiene un poco un punto de melodrama, que también tiene comedia, ¿no? O las comedias de Lauren Kasdan, o yo qué sé, o las de Luna Nueva, ¿sabes? Las de Billy Wilder, ese tipo de comedias, que no son tanto de chiste o de historias surrealistas, sino como que son cosas que pasan, ¿no? De la vida. Ujú. ¿Y cómo definirías el humor o la comedia de los hombres de Paco? La comedia de los hombres de Paco, yo creo que es una mezcla entre Mariano Zores, Mortadelo y Filemón y, y Berlanga. O sea, yo creo que es una coctelera así un poco eso. Tiene el extremismo de los mortadelos, ¿no? Tiene el casticismo este de las películas de Mariano Ozores, del landismo, ¿no? De ese casticismo muy, 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 muy español. Y luego tiene la coralidad y el costumbrismo de, de Berlanga, ¿sabes? Bueno, todos los que han nombrado son grandes de la comedia en España. Sí, sí, sí. Bueno, seguramente que Mariano Ozores le criticaría mucho, pero yo soy un gran defensor de Mariano Ozores porque creo que, bueno, vale, ha hecho muchas cosas, pero claro, hay que intentar limpiar un poco de todo lo que hizo, de toda la capacidad creativa que tuvo. Si quitas y te quedas con 4 o 5, 2, 3, 4, 5 películas, yo creo que son bastante divertidas. Y es un género en sí mismo, o sea, tampoco lo Sí. puedes, porque es un género en sí mismo. Y entonces, y si la ¿Y gente, y qué, además, volvemos a lo de antes, que es, si la gente se ríe, es porque es gracioso. O sea, es que no puedes decirle, o sea, no es que me he reído, entonces, lo siento, es que es gracioso. Si a lo mejor no es políticamente correcto o es zafio, lo que queramos, pero es gracioso. Eso, porque hay gente que se ríe, entonces, como es lo que te digo, que es que como me parece que es tan subjetivo en lo de la risa, pues me parece que todo es válido en ese Ujú. sentido. ¿Y qué diferencias has sentido entre escribir la primera de los hombres de Paco y esta nueva? Sobre todo los 70 minutos. Pasar de escribir una comedia de 70 minutos a escribir una comedia de 45 minutos es otro mundo. Es otro mundo, porque en los hombres de Paco antiguos se perdía todo, se perdían los chistes, se perdía el humor, no tenías también el nivel de producción, porque todo eso es muy importante, eso sí que es importante en la comedia, el nivel de producción, el nivel de actuación, el nivel de preparar un chiste, o sea, que no tengas todo que basarlo en el diálogo, sino que puedas hacer alguna secuencia en la que la situación sea potente y puedas jugar con esa situación. Yo creo que esa ha sido la mayor diferencia. O sea, el tiempo que hemos tenido
en cuanto a poder crear los capítulos y el tiempo en sí mismo de los capítulos, que son más pequeños, más cortos, y ahí hemos podido potenciar un poco más la comedia, ¿sabes? Y ser más Y estrictos. casi la primera era más de la media, ¿no? Además, era Sí, más... la primera era más la media. Esta, al ser 45 minutos, se ha tirado mucho más hacia la comedia, pero porque ya no tienes más tiempo para más. Mm. De hecho, muchos personajes se han tenido que quitar porque no hay tiempo para más. O sea, ya con la historia principal ya tiras. Y antes tenías la historia principal, más la historia de los Curtis, más la historia de amor, más la historia de no sé qué. O sea, había muchas historias paralelas. ¿Y a nivel de factura de la serie, has visto mucha diferencia? No tiene que ver, no tiene nada que ver. O sea, son dos series totalmente diferentes. Es mucho mejor lo de ahora. Claro, tú piensas que antes jugábamos con 3 cámaras, era la serie típica de los años 90, bueno, finales de los 90, principios del 2000, o sea, era una serie muy, muy estándar. Y esta se ha grabado en tipo cine, con escenas de mucho exteriores, eh, con un nivel de producción bastante, bastante gordo. O sea, comparado con lo anterior, claro, tampoco es que estamos hablando aquí que hemos hecho Juego de Tronos. O sea, pero el nivel de calidad eh, tanto de directores como de imagen y de fotografía se nota mogollón. Se nota bastante, sí. Y esta es la pregunta del millón. ¿Cómo enseñarías a escribir diálogos de comedia? Joder, macho. Ostras, es que te lo digo, o sea, es que no. Es que hay tantas maneras, porque si te dices, no, vamos, si haces una comedia es tipo Los hombres de Paco, pues te diría que tienes que buscar ese costumbrismo dentro de lo que jugamos mucho es en situaciones de mucho teórico drama o de mucha tensión, pues buscar comedia ahí, ¿sabes? Buscar situaciones absurdas, ¿no? Pues yo qué sé, pues si están en uno de los capítulos que han salido ahora, que es que le encierren a Mariano en un sitio con el ataúd de Franco, pues es una sesión tensa, no sé qué, pero ya están jugando ahí con que es el ataúd de Franco, que si se me cae, que se me huele la mano a muerto, pues ese tipo de comedias, pues eso, buscar el costumbrismo dentro de una situación muy, muy, un poco más de drama. Mm. ¿Vale? Eso sería lo que hacemos y sobre todo dispararlos al personaje y llevarlos al extremo. O sea, si tienes que, pues eso, si tienes la tumba de Franco, esa tumba de Franco se tiene que caer, por cojones, y tienes que tener, o como pasaba en las primeras temporadas, pues tienes el cadáver de Walt Disney, pues lo tienes que, lo, lo tienes que, como, lo tienes que Criogenizar. descongelar, descongelar, Entonces, o sea, llevarlo siempre, pero siempre desde un punto de vista muy costumbrista, Mm. ¿vale? Y eso sería los hombres de Paco. Luego, si me dices pues otras más surrealistas, pues eso, buscar el surrealismo. Luego en otras que, por ejemplo, cuando hicimos Generación de F, nosotros buscábamos mucho la comedia en las pequeñas cosas, ¿no? En la tontería, en una chorrada que dices en una comida y eso se te hace como bola, Mm. ¿vale? ¿No? Yo qué sé, en una conversación que tengas con un amigo y dices una cosa que no tenías que haber dicho. Y ya te comes la cabeza durante todo el capítulo intentando salir adelante y intentar justificar eso, te metes en otro lío más gordo, tal, cosas como muy, muy de andar por casa, muy reales, pero que al final se van haciendo como en plan de bola de nieve, ¿no? Mm. Esos son ¿Y dos ejemplos, por ejemplo, que vamos, hay muchos más. cómo llegaste a los hombres de Paco? ¿A la primera? Pues mira, llegué a los hombres de Paco a través del que es ahora el productor ejecutivo Marcis Taré, porque me devolvió el favor. yo le, vamos, le dije que había una prueba, o bueno, que estaban buscando gente para Los Serrano, y se lo dije, le dije que fuese a hacer la prueba y que tal. Y le cogieron. Y entonces él estuvo poco tiempo en Los Serrano, yo creo que no estuvo ni un mes en Los Serrano, porque enseguida le metieron a hacer Los Hombres de Paco. Y entonces él empezó con Los Hombres de Paco, a hacerlo con todo, y cuando ya iban a arrancar la serie me llamó y me dijo, oye, tío, vente para acá y vente a hacer Los Hombrecitos de Paco. Y me fui para allá, la verdad es que sí, y encantado, la verdad es que estuvo muy bien, fue una época muy, muy divertida, pero muy dura. La primera temporada fue muy, muy heavy, la primera temporada de Los Hombres de Paco. Lo cual demuestra la importancia de los contactos en este... Fundamental, Mm. fundamental.
O sea, es otra cosa también que la comenté yo en el máster este, pero sí, o sea, es que es fundamental los contactos. Necesitas contactos hasta debajo del agua. Porque es que al final, yo les decía a los chavales estos que mirasen alrededor a sus compañeros, porque esa gente iba a ser sus mejores amigos y sus mayores enemigos. ¿Sabes? Porque son sus mejores amigos, porque si tienen algo, ellos van a tirar de ti, porque siempre es preferible trabajar con gente que conoces, con gente que te llevas bien, porque ya sabemos que esta profesión se tira mucho de egos y hay que intentar trabajar con gente que conoces y que con el que te lleves bien, porque muchas veces se choca y es tu peor enemigo porque es el que te va a quitar el trabajo. Mm. También por otro lado, pero claro, pero tiene que ser, pero si tienes amistad, es más fácil que te den trabajo que te lo quiten, eso seguro. Y bueno, supongo que por Mark también llegaste a la nueva versión, a la nueva versión de Los Hombres de Paco, Sí, claro, 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 y, sí, 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 sí. y luego, o sea, también estuviste en el internado donde coincidimos y también has estado en el nuevo internado, en las cumbres. Sí, no, también, ¿No te sí, han llamado para, no te han llamado para la reunión de Friends? de Fred, ¿no? No porque no estuve. Si llego a estar, sí, seguramente estaría allí, me imagino. Mm. Pero no. Claro, pero tú ibas a repetir, ¿no? ¿Cómo? Lo voy a repetir, sí, ya me imagino que. Pero es verdad que he estado repitiendo en dos que ya he estado, pero no. Para OPA no me han llamado. Para Mm. OPA y para física y química no me han llamado para eso. Así que no. Y bueno, el año pasado estrenaste tu primera película como guionista, Te quiero imbécil, Película. que fue en enero, me acuerdo que estuvimos en el estreno ahí justo antes de la pandemia, junto con Iván Bouso, Sí, otra comedia. Eh, otra cosa. Sí. Te quiero mm, imbécil. Sí. ¿Cómo Eh, fue la trayectoria del guión hasta que se vendió? joder. Mm. Esta peli se llamaba Yo Hombre y la escribimos en el 2005, creo, en el 2006, 2005-2006, o sea que han pasado 15 años hasta que se estrena. Eh, y el proceso fue, vamos, que la escribimos y ya muy pronto se interesaron productoras en hacerla, estuvimos a punto de producirla con Antena 3, pero al final no pudo ser porque al final hicieron otra, entonces la cosa como se fue enfriando, se cayó la historia, intentamos moverla por otros lados, no sé qué, al final cogimos otros productores y como hace cosa de 5 años, hace como cosa, yo creo que fue 5 años, por lo menos, ya conseguimos con Brutal Media y con Minoría Absoluta, ya conseguimos que Televisión Española entrase en el proyecto. Y una vez que ya entró Televisión Española, pues bueno, todavía hubo problemas porque todavía no estaba toda la pasta necesaria. Tardamos, yo creo que fue un año y pico más todavía, hasta que hace eso, un año y tal, se pudo producir, pero fue un proceso casi de 15 años. Lo que sí que tenemos que decir es que el guión no se tocó ni una línea en esos 15 años. Toda la gente que la leyó decía que estaba perfecto, que no sé qué, no sé qué. Y hasta el final, en la última ya, cuando entró ya la directora Laura, que quería hacerlo todo un poquito más como comedias románticas y se cambió el final. Bueno, y por tema también de producción y todo eso, ya sí se hizo un cambio en el final y eso. Pero vamos, todo lo demás, la película es la que hay. Te iba a preguntar que cuántas versiones de guión al final, pero tampoco. Hombre, versiones de guión antes de producirse se hizo solo una, solo hubo un cambio, es verdad. Cuando a mí como hace 10 años o por ahí, sí hubo un cambio porque había un personaje que iba por un lado y al final se cambió y tal, y sí que al final hubo un cambio un poquito más gordo, pero la esencia de la serie era la misma, o sea, de la peli era la misma. Pero sí que hubo un pequeño cambio con un personaje. ¿Y cómo lograste venderla? O sea, o sea, Pues la verdad es que tuvimos mucha suerte porque todo el mundo que le pasábamos el guión, a todo el mundo le encantaba el guión. Era alucinante. O sea, todas las productoras que lo leían les encantaba el guión. Pero ¿qué pasa? Que luego llegaba esa cadena y eso, Antena 3 le gustó mucho en su momento, pero luego se desapareció. Telecinco nunca quiso saber nada de la peli, que es algo que nunca entendimos. Nos decían que no tenía como un high concept. Nosotros creíamos que el high concept lo teníamos, porque era como una especie de Bridget Jones para hombres, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si Bridget Jones fuese un hombre, ¿no? Pues ese es el concepto un poco de la historia. Pero no le veían un high concept
y luego al final entró Televisión Española, que sí, que les gustó mucho el guión, pero vamos, no tuvimos muchos problemas en colocar la película, porque fuimos con dos productoras al principio, fuimos con Apaches, que Apaches estuvimos con Marian Gule y con Lavín durante casi 5 o 6 años, intentando sacarla adelante, lo que ya al final no se pudo, y luego estuvimos en un impasse ahí un poco de tiempo en el que incluso pensamos en hacer un libro con el guión, y luego ya se lo pasamos a la gente de Brutal Media y a Minoría Absoluta. ¿Y cómo contactasteis con estas dos, con Brutal Pues, Media o con Minoría? con María Angulo fue a través de otra vez los contactos. Es curiosa la historia porque fue además lo conoces tú, con Bryce y con Pablo Allen, ¿no? Sí. Que eran compañeros nuestros en internado. Ellos estaban moviendo su película, que luego fue Tres bodas de más, y entonces yo les dije, oye, si sabéis de alguien, yo tengo un guión para que me gustaría mover. Y se lo dijo, y entonces Pablo, que tenía el contacto de María Angulo, se lo pasó directamente. Y entonces, al cabo de la semana por ahí, me mandó un mensaje, Pablo Allen, mandándome el mensaje reenviado de la propia María, que decía, hace mucho tiempo que no leía un guión tan bueno, no sé qué tal. Entonces ya me contacté con ella y ya fue todo para adelante, iba todo fenomenal. Y estábamos a punto de hacer la película y entonces Pablo Allen y Brayso, que tenían la de Tres bodas de más, y a diferencia de nosotros, que nosotros como queríamos dirigirla, no teníamos director y ellos tenían a Ruiz Caldera, pues cogieron la peli de Brayso y Pablo. O sea que al final fue como un giro, ¿no? Tu mejor amigo puede ser tu peor enemigo. Exactamente. Desde ese día no nos he vuelto a hablar, fíjate, no sé por qué. Bueno, y bueno, la película, bueno, no lo petó en taquilla, pero luego en Netflix fue un éxito, ¿no? Efectivamente, en taquilla fue mal. A ver, fue mal por diferentes circunstancias. La verdad es que la primera semana fue bien, pero luego creo que Filmas retiró casi la mitad de las copias y pegó un bajón de la leche. Pero bueno, que sí, en Netflix lo petó. En Netflix estuvimos casi un mes entero número 1 de España y quinto de Alemania. Y te han llegado derechos, claro, ¿no? De Netflix. No me ha llegado un duro. Pues espérate, que es que hablé con la SGAE y les pregunté, les dije, oye, ¿de Netflix se cobran derechos de una peli? Y me dijeron, sí se cobran derechos, pero debe ser que solamente cobra Quentin Tarantino, porque a mí no me ha llegado un duro de la peli. Y bueno, has hecho sobre todo series de thriller y series de comedia. ¿Con qué te quedas? Es más fácil el thriller. Es más fácil porque es más mecánico, es más de punto de giro, de impacto. Es más sencillo hacer un thriller que hacer una comedia. Te diría que hacer una buena comedia en la que te sientas a gusto y en la que tú estés comprometido y en la que puedas aportar y en la que te veas que estás haciendo algo que te gusta y que es diferente y tal, prefiero una comedia. Pero como es muy difícil, o sea, porque hacer una comedia que te guste, que reúna todos esos requisitos es casi imposible. Yo creo que no lo he hecho nunca. Yo creo que la única un poco parecido sería Generación de F. Bueno, y Generación de F cuando lo hicimos, sí, porque hicimos lo que nos dio la gana, nos dejaron hacer lo que quisimos. Y ahí sí que me sentí muy a gusto y estuvo genial. En Los Hombres de Paco al principio estaba bien, pero era muy duro porque era una serie muy caótica. Pero en esta segunda temporada lo he disfrutado más porque estaba todo mucho más centrado y era todo mucho más sencillo de hacer. Y si es así, pues prefiero una comedia. Pero si no, el thriller es mucho más agradecido, desde luego. ¿Y podrías decirme una frase de qué has aprendido en cada una de... Bueno, no me tienes que decir todas porque es un currículum muy largo, pero en cada una de las producciones en las que has trabajado, de las series, a ver, si me podrías decir qué has aprendido por ejemplo, en el internado aprendí... Pues mira, en Prime Time Eduardo de Guevara me dio la mayor lección de televisión que se puede dar, que es que me dijo, mira,
La televisión se hace para mujeres entre 45 y 65 años de clase media, media baja. Esa es la televisión para la televisión que escribimos es para ese público. Olvídate de todo lo demás. Y esa fue una lección que la he tenido pues hasta que han empezado las plataformas, que ya sí que cambia un poquito el concepto, pero hasta hoy sigue siendo que las televisiones generalistas es eso. Y eso para mí es un karma que tengo ahí y que se me metió hace 20 años cuando empecé y que yo creo que me ha ayudado mucho a entender la profesión y para ir avanzando en la profesión. Porque creo que había mucho en los guionistas con los que he trabajado y tal, tenían un punto snob que eso les costaba mucho entenderlo. ¿Sabes? El entender que tú estás haciendo lo que estás haciendo y ya está, y que tienes que ponerte al servicio del producto, no el producto al servicio tuyo, porque eso crea al final muchas tensiones, muchos problemas, y al fin y al cabo tú lo que tienes que hacer es sacar una serie de la mejor manera y el tiempo que te diga. Entonces, esa es la cuestión. Yo creo que ahí es donde más he aprendido. Luego, en otra productora en la que estuve, con Quid, con Víctor García, aprendía a que te machacasen mucho, a machacar líneas, a machacar, hasta a sufrir, ¿sabes? Porque creo que también es importante que sepas que esta profesión también tiene momentos complicados y que cuando disfrutas de algo, lo disfrutes mucho porque luego te puedes tirar o años sin hacer nada o frustrado porque series que intentas vender y no salen, o incluso cuando estás haciendo una serie que tú crees que los guiones están bien, que te los tiren y que te los vuelvan a rehacer y que tengas que volver a empezar y todo eso. Creo que eso te hace mucho callo. Es mucho callo porque ahora creo que estamos en un impasse en el que cuesta mucho decirle a la gente que ha hecho las cosas mal o que tiene que rehacer o que tiene que construir, ¿sabes? Creo que estamos en ese plan de que todo es muy polite y a veces, claro, no puedes hacerlo porque hay cosas que están mal, ¿sabes? Y la gente tiene que saber que que para esto se sufre también. O sea, no estamos en una puñetera mina, ¿no? Pero bueno, que hay momentos de frustración muy gordos y tú lo sabes, o sea, que lo pasan muy mal. Porque es que están muy expuestos, somos tíos, personas que están muy expuestas todo el rato, a que te lean lo que una persona te diga lo que, si está bien o mal, lo que te has escrito. Además, a lo mejor personas que no han escrito en su vida, ¿no? Que no han escrito en su vida y que te dicen, no, es que este chiste, pero tío, te has puesto tú a escribir, te has puesto tú a hacer, ponte tú, a ver si qué tal te sale la línea. Y no sé, no sé, en Globo yo creo que lo que se aprende es a eso, a mecanizar, ¿no? A trabajar con una estructura muy, muy, muy marcada. Yo creo que eso es lo que se aprende en Globo, que a nivel industrial es cojonudo, porque, porque te ayuda mucho a trabajar rápido, a hacer las cosas con agilidad. Luego lo que pasa es que cuesta mucho salirse de ahí. O sea, si llevas mucho tiempo trabajando en Globo, además que te lo dicen muchos productores, si no has salido de allí, te dicen, entonces está en Globo o esto es muy Globo, no sé qué, y además es que es verdad, ¿no? O sea, había un momento en que las series de Globo tenían un concepto muy, muy, muy particular y luego había otras que cuando salías de Globo te costaba entrar en otro tipo de series porque tenían otro tono y tenían otra forma de escribir que decide, pero bueno, eso también está bien, ¿no? El salir de ahí y currarte de otra manera. No sé. Y otra pregunta del millón, ¿cuántas versiones de guión crees que son necesarias y a partir de cuál crees que ya se ha perdido el norte? Yo creo que, a ver, para mí tres como mucho. Tres, o sea, ya hablando de revisiones de guión. O sea, de cambiar cosas. Cuatro como mucho. Además ya me parece que son líneas. O sea, si a la cuarta versión no has hecho bien el guión, o sea, es que algo mal está mal. O sea, hay algo mal en nuestro cerebro y es que no somos buenos guionistas. O sea, eso de 12 versiones de guión, es que no lo entiendo. O sea, no entiendo yo nada. O sea, que las hay, puede haber 12 versiones de guión, pero son de línea, o porque hay problemas de producción, o porque hay problemas de que se te ha cambiado, que has cambiado por un capítulo anterior, se te ha caído una cosa y tienes que hacer cambios de última hora, pero yo creo que una versión, o sea, 3 versiones me parece ya excesivo. Bueno, pero hemos visto a veces 10, 10, 12 versiones de guión 12. y Yo creo más. que también, pero mira, ¿sabes por qué yo creo que muchas veces eso? Porque, sobre todo en Globo, porque estábamos contratados. Es lo que voy a decir, o sea, eso no sé, lo tengo que cortar.
pero me parece que había cierta laxitud, ¿sabes? En hacer los guiones, ¿sabes? Porque tú estás cobrando, entonces no te importa hacer una, dos, tres, cuatro versiones y ya está, cinco, seis, siete. ¿Por qué? Como estaban pagadas, no pasaba nada. Pero claro, para un productor, si tiene que enviar un guión en un mes porque tiene que cobrar, no le vale eso hacer 7 versiones, 8 versiones, porque no tiene ni tiempo ni dinero para hacerlas. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo en la otra que hice hace poco, que es la de Todo por el Juego, ahí hicimos los guiones, creo que eran 8 guiones, pues tardamos 8 meses o algo así, o menos, en hacer los 8 guiones. ¿Por qué? Porque había que hacerlo rápido. ¿Y qué hacíamos? Con mucho, tres versiones, como mucho. Porque no, pero ¿por qué? Porque no hacía falta, porque los guionistas eran muy buenos, sabían lo que tenían que hacer y lo hacían. Yo creo que eso, cuando tienes 4, 5, 6 guionistas o 7 guionistas para hacer un guión, también se pierde mucho el concepto del tono, todo, o sea, porque de repente se pierden, o sea, unos tienen un tono, otros tienen otro, se pierde mucho tiempo en discusiones, en muchas, no sé, yo creo que esa forma de escribir en Globo, que ya se ha terminado, porque ya no hay equipos más grandes que de 4 con mucho de guionistas. Yo creo que esos equipos de 7, yo qué sé cuántos éramos en el internado, que éramos 12 guionistas. Sí, 12 guionistas, o sea, es que éramos equipos de 4, ¿no? Guionistas por capítulo, algo así. tres, eran tres. Bueno, de 4, ¿eh? Pero a veces se juntaban más, Luego se juntaban, luego escribían los productos ejecutivos. O sea, Mm, metía mucha mano, o sea, metía mm. mucha gente ahí, la mano. Entonces yo creo que eso no es operativo para un guión. ¿Te gustaría ser showrunner, productor ejecutivo o prefieres dedicarte solo a escribir? Hombre, yo creo que todos queremos ser showrunners, pero a ver, no por el hecho de ser showrunner, sino por intentar sacar una serie que es tuya, Ujú, ¿sabes? Porque está muy bien eso de trabajar para otro tipo de series y para otra gente, porque al final les coges cariños a las series y al final tú te sientes parte del internado porque has aportado cosas, te sientes parte de los hombres de Paco, te sientes parte de la víctima número 8, de todo lo que haces, te sientes un poco parte, ¿no? Pero sí que quieres ser showrunner, pero ya te digo, a mí más por una sensación de haber hecho algo tuyo, ujú, ¿sabes? Porque yo todas las series que he vendido, que eran mías, no las he hecho. mm, Es curioso. Plaza España, ujú. 7 días al desnudo y había otra más, pero no me acuerdo cuál era. Pero vamos, esas dos son dos series que creamos. O sea, uno fue uno de los creadores y nunca estuvimos ahí, ni no estuvimos en la creación, por diversos motivos, Ujú. ¿sabes? Y bueno, en Todo por el Fuego que le has mencionado, que fuiste el coordinador de guión, ¿disfrutaste especialmente esta serie? Sí, mucho, mucho, mucho. Sí, porque además trabajar con Carpasoro fue muy estimulante, o sea, fue muy guay porque el tío lo tiene muy claro. Entonces era como trabajar con una máquina, ¿sabes? Trabajar con una bestia. Que tiene una capacidad de curro de la leche. Luego tú veías que lo que escribías en el guión, el tío te lo mejoraba en el plató. Bueno, el plató no, pero en el set, ¿no? Donde grababa la grabación. Ujú, Hacía que todo mejorase mucho, ¿no? A nivel de calidad de imagen, de todo eso, de un salto. De hecho, yo creo que es un antes y después en Globomedia, desde que entró este tío, y yo creo que tanto con Todo por el Juego como con La Víctima número 8, que fueron dos series que les costaron una mierda a Globomedia, y vieron la calidad que lo que se podía hacer, ahí cambiaron el chip. Entonces, a partir de ahora, todas las series de Globomedia tienen una calidad bastante fuerte. Y nada, a mí me encantó, porque además me sentí que era más que un coordinador de guión, o sea, yo me sentí partícipe dentro de la historia. O sea, creamos mundos, creamos personajes, porque hubo un problema en la primera temporada que hubo que cambiar toda la concepción de la serie y al principio, que era un poco más de la media, se pasó a un thriller mucho más potente, un thriller más político y más de personajes más bestias. Y entonces ahí yo participé mucho y la verdad es que estuve encantado, la verdad me lo pasé fenomenal. Ese tipo de televisión es muy, muy divertida. y hay que ser muy resiliente, ¿no? Para ser guionista. O sea, llevar bien el rechazo. ¿Tú cómo lo llevas? Cada vez mejor, porque cada vez son más viejos y ya me da igual. Ya cada vez no,
le pongo menos interés a que te tiren las cosas. Porque es que ya no te lo puedes tomar a mal, porque ya tienes mucho callo y dices, mira, pues es lo que hablábamos antes con la comedia. Dices, pues si te gusta más así, ¿qué quieres que te diga, tío? Pues, bueno, pues hazlo así, yo qué sé. Tampoco te voy a decir yo, ¿sabes? A no ser que te venga un chaval de 12 años y te diga, y tú veas cosas, obviamente, que están mal, porque están físicamente y moralmente mal, pues dices, mira, tío, te estás equivocando. O sea, no puedes meter a dos personajes en la misma secuencia si están en diferentes espacios, por ejemplo. Pero a nivel de estructura, a nivel tal, a nivel de diálogos, si te gusta así, tira para adelante. O sea, ya no. A ver, ya te digo, o sea, yo soy muy discutón en las cosas que creo. Y me pongo muy cabezón en las cosas que creo, pero lucho hasta un punto. Claro. Y además, ¿sabes? Eso, una vez que luchas, cortas y tienes que ponerte a favor. Porque es que ya no. ¿Y la incertidumbre profesional o económica? O... Pues, hombre, Vale. muchísimo. De hecho, claro, lo hablamos hace poco, lo que te comenté. O sea, yo tenía. Y más cuanto más mayor te haces, ¿no? Ya, justamente ahora que llevaba mucho tiempo luchando por entrar en Globo como fijo, pues ahora ya tienes un poco de tranquilidad, que no, tampoco es que tenga una tranquilidad muy grande, pero bueno, el estar todo el día, y tú lo sabes mejor que nadie también, estar ahí intentando sacar tus proyectos, que te los tiran una vez y otra vez, pues eso, pues primero es frustrante por un lado, eso sí que es jodido, en ese sentido, sí que si te referías a ese Sí, tipo de bueno, a rechazo, todo. bueno, ese rechazo sí que es verdad que todavía, ese sí que es más jodido, o sea, ese rechazo sí que sigue es más duro, pero sobre todo porque le has puesto mucho empeño y cuando estás solo, como estás tú o como he estado yo hasta hace un mes y medio, y estás intentando levantar cosas en las que crees y tal, y que crees mucho en ellas, y ves que van avanzando, pero que de repente se cortan, no sabes por qué, eso sí que es muy frustrante. Y eso, eso es tener fuerza. Eso es tener fuerza, o sea, no hay más. Es que no hay más. O sea, eso te lo da la experiencia y el carácter que tú tengas. Eso ya no puedes hacer nada. Pero vamos, es que te sigue jodiendo, vamos. Que te tiren una serie y que te digan que no les gusta a la gente y todo eso, pues frustra. Es lo que hablamos. Es que nosotros somos secos con patas. Entonces estamos todo el rato, hey, mira, ¿te gusta esto? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta esto? Esperando a que a la gente te diga, ¿sabes? Fíjate la frustración. O sea, que te, cuando, si te dicen dos que sí y tres que no, pues dices, joder, pues ya vas jodido. Cuando todo el mundo te dice que le ha gustado, pues dices, hostia, de puta madre, porque al final es lo que es a lo que nos dedicamos, Sí, a hacer cosas que le gusten a los demás. en el fondo lo que queremos es gustar. Sí. Sí, sí, sí. Nos pasaba con 15 años, con las tías, ahora nos pasa con los productores. Oye, ¿y te has presentado alguna vez a convocatorias de guión? ¿Algún laboratorio, algún concurso? Nunca. Nunca, nunca. Me imagino que a lo mejor tiene que ver con el rechazo, Mm. ¿sabes? Es decir, yo creo que tiene que ser, también porque no sé, soy muy suspicaz es muy absurdo, ¿eh? Porque creo que es una forma guay de sacar los proyectos adelante. Que no me he presentado a ningún laboratorio de estos de guión ni nada de eso. Supongo que me lo tengo muy creído y pienso que no me van a no me van a enseñar nada. Mm. Bueno, pero no, Pero no tanto por, o sea, no sí, tanto sí, no, que por es una porque te tontería. enseñen, sino también porque los proyectos vayan ganando prestigio o premios económicos también. O... Sí, sí, no lo he hecho porque he pensado que es como una forma de exponer el proyecto que a lo mejor no me interesaba, ¿sabes? Era muy celoso a lo mejor, pensaba que era mejor ir directamente a la productora que mandarla a un sitio donde se expone demasiado, una idea, Mm. que luego te la pueden, no te la pueden robar o no sé, soy muy suspicado en ese sentido. Siempre soy muy celoso en cuanto a las ideas Bueno, y ¿y qué software de guión sueles utilizar? Que es una pregunta que siempre se hace últimamente. ¿qué? ¿Qué software de guión sueles utilizar? Pues utilizo el Final Word, el Final Microsoft Word adaptado, que unas veces, porque a ver, normalmente, a ver, cuando trabajo yo y hago yo mis cosas, es Final Draft, trabajo siempre en Final Draft.
y cuando trabajas por ahí, normalmente todo el mundo trabaja en Word. Mm. Sobre todo en Globo Media, ahora que estoy donde estoy, siendo así. Siguen ahí, siguen con el Word, ¿no? Sí, ya no, por lo menos ya no es el Arial, ya no trabajo con Arial, lo han cambiado a Courier, pero bueno, sigue siendo el... Mm. Sí. Pero bueno, hay gente que, por ejemplo, lo que hace es coger el tipo de letra de Final Draft Courier y se hacen unas plantillas en Word Ah. con el formato de Final Draft, que Y una funciona. pregunta, ¿eres talibán del mapa de tramas o de los que en el primer capítulo ya se me han cargado? Yo al 50%, yo creo que es que no hay que ser. Cada serie yo creo que te pide una cosa. Yo siempre creo que tienes que tener unas líneas para seguir, sobre todo en thrillers y cosas esas es mejor tener una línea, por lo menos para que aunque luego la cambies y gires. Y si tienes, y también es verdad que tiene que ver mucho con el deadline que tú tengas en cuanto a producción. Volvemos a lo mismo, si estás en una serie en la que te permiten ser un poquito más laxo con los tiempos, pues, pues a lo mejor pues el mapa de tramas pues lo vas haciendo según vas haciendo la serie. Pero si tienes un deadline de que en 3 meses tienes que enviar los guiones, no puedes permitirte el lujo de estar pensando qué coño vas a hacer. Tienes que tenerlo ya muy, muy pensado. ¿Sabes? Hay veces que sí que es verdad que se pierde creatividad, pero bueno, al final cuando tú estás escribiendo, simplemente ves algo que no funciona, ¡pum!, le das el hachazo y vuelves a reescribir. Ujú. ¿Sabes? Eso también es verdad, pero yo creo que en una línea siempre es bueno tenerlo. De hecho, en Los Hombres de Paco, lo que te comentaba antes, la primera temporada fue un infierno porque era un caos, porque no había nada. No había nada, cada capítulo era de su padre y su madre. No había coherencia entre los personajes. Las historias no tenían, muchas veces no tenían continuidad. ¿Te Entonces, refieres a la original, o sea, sí, la... la original, sí, 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 la primera temporada de todas. Yo estuve en las 3 primeras de Los Hombres de Paco y la primera, que estaba dividida en dos, creo que eh, fue un caos, era un caos, era un caos. Era muy graciosa, bueno, muy divertida, porque hacíamos cosas muy, muy, muy divertidas, pero a nivel de estructura era un puñetero caos. Entonces, claro, era muy frustrante escribir esto porque se caían muchas cosas. Ujú. Claro. ¿Escribes guión con tilde o sin ella? ¿Y cómo? Que si escribes guión con tilde o sin tilde. La palabra guión. La palabra guión. La palabra guión lleva tilde. Guión. Pues es una pregunta con trampa, ¿no? No, es que, bueno, era con tilde durante No mucho con tiempo, tilde, hasta que ¿no? en 2010 la academia dijo que no llevara tilde. Pero Ah, sí. hay gente que sigue escribiendo con tilde porque quiere. Ah, pues yo siempre lo he escrito con tilde, claro. No sabía yo lo del 2010. Mm. No sabía que estaba escrito con tilde. ¿Y por qué lo Hay han una gran quitado? polémica con eso. Ah, No sé. sí, joder, no me entero de las polémicas. Estoy pensando ahí en Ancelotti, y claro, no, no me entero de las cosas importantes de la vida. Bueno, no me digas de qué va tu proyecto en el que estás ahora, solo dime si Ujú. es thriller o comedia. Es dramedia. Es una dramedia la antigua usanza. Pero la hemos llevado más a una comedia romántica. Es más comedia. Pero bueno, sí, es una dramedia. Es una dramedia. ¿Y cuál es tu serie favorita española de los últimos tiempos? ¿No vale ninguna en la que tú hayas estado? Eh, yo creo que la mejor serie a mí me parece que Cuéntame es la mejor. Para Mm. mí, Cuéntame, así de las últimas, de los últimos 20 años, a mí me parece la mejor. Hace mucho ya que no la sigo, pero me parece que tenía momentos, yo he visto momentos en esa serie de interpretación brutales, o sea, a nivel, no sé, me parecía una serie muy, 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 muy buena. ¿Y, Eh, y extranjera? Joder, es que extranjera hay 200.000 millones, macho. O Mm. sea, yo me lo pasé, es que me lo he pasado muy bien con muchas. O sea, tengo muy, muy buen recuerdo de Galáctica, de cuando vi Galáctica y de West Wing, o sea, el ala oeste de la Casa Blanca. Me lo pasé muy bien. The Good Wife me encantó también. Pero es que hay millones, es que. Pero por hacerme me haría guay, te diría una, yo qué sé, The Wire o Los Soprano, que son las típicas, ¿no? Que están muy bien. Es verdad que Los Soprano y The Wire me encantaron. O Breaking Bad, que la que dice todo el mundo, ¿no? Mm.
pero no sé, es que hay muchas, ¿verdad? Pero claro, te digo, pues Friends a mí me encantaba, es que era un flipe, Friends, todo, El Príncipe Bel-Air, Cheers, es que también yo creo que tienen un componente emotivo todas las series, ¿no? O sea, si lo dijésemos a nivel profesional quizás a lo mejor The Wire es la que más a nivel, sí, que más me ha gustado, ¿no? Como guionista, pero no sé, es que sí, a lo mejor The Wire puede ser porque Galáctica me gustó mucho porque me entretuvo, me pareció cojonuda la serie, pero era muy entretenida. Pero yo creo que si a nivel profesional, yo creo que The Wire es la más. ¿Y cuántos proyectos has desarrollado que nunca se han llegado a hacer? 156.000. Y los ¿Y que quedan. cuál sería, bueno, tirando por lo bajo, ¿no? Sí, sí, por lo bajo, sí, claro. La primera cifra que se me ha ocurrido, pero serán más. ¿Cuál sería la serie que te gustaría hacer, pero que sabes que nunca lograrías venderla? Pues una que tengo, que no la voy a contar, pero que es muy, 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 muy absurda, de comedia muy absurda, muy absurda, y además de ciencia ficción mezclado con absurdo. Y creo que esa es una serie que me encantaría hacerla, una especie como de Futurama, pero que sé que es imposible. Que es imposible por todo, a nivel de producción, a nivel de guión y sobre todo una cosa que es muy importante, que confíen en ti para hacer esa serie, que ahora mismo yo creo que es el problema y que tú eso lo sabes bastante bien también, Ujú. de primera mano, que es muy difícil que una cadena de repente apueste por alguien que no ha tenido una experiencia de por lo menos 2 o 3 series haciendo producción ejecutiva. A eso Ujú. les cuesta mucho a las cadenas y a las plataformas meter a alguien ahí. Entonces tendrías que ir de la mano de alguien. Entonces esa mano de alguien primero le tienes que meter y tienes que enganchar en el proyecto. Entonces, bueno, es ¿Y así. para cuándo otra peli? Pero cuando quieran las productoras. O sea, yo muevo guiones, pero bueno, es difícil. Ya sabes, si tardé 15 años con una, Ujú. imagínate como tenga la otra, ya para la siguiente. Pero Bueno, bueno, espero que no sea para no tarde tanto en que se vuelva a hacer bien, otra. Pero bueno, pues nada, a seguir luchando sí. y pues, por hoy hemos terminado. Vale, pues nada, ya hemos terminado. Ya podemos seguir hablando de fútbol, ¿no? Eso es. Vale. Venga, un Oye, abrazo. encantado, tío. Gracias por hacerme interviews.